Muy bien, pues empezamos entonces. Ya algunas personas ya les revisé la tarea y algunos, pues los foráneos me lo están enviando también por WhatsApp, por ahí. Muchas gracias. Al final, si tenemos tiempo, vamos a decir los temas que queremos compartir y por qué. Les pedí 5, pero solamente pueden decir, o van a decir 3, y la idea es que los vayamos desarrollando a lo largo de la clase. Entonces veamos la segunda parte del tema del sermón, que es el capítulo 1. En palabras sencillas, ¿qué es el tema? Lo que vamos a predicar. No es en sí el sermón temático, porque de eso vamos a hablar después. Recuerda al libro, vamos a hablar en unas 2 o 3 semanas. Sin embargo, es de qué voy a hablar. Aunque sea un libro, por ejemplo, si agarramos el libro de Efesios y empezamos a ver Efesios capítulo 4, entonces, ¿de qué voy a hablar? Bueno, de la nueva vida en Cristo. Ese es el tema que voy a hablar, de la vida cristiana, ¿sí? Y después vamos a Efesios capítulo 6, ¿y de qué voy a hablar? Pues tal vez de la armadura de cristiano. Ese es el tema. Aunque vayamos viéndolo positivamente, siempre debe de haber un tema o algo que vamos a compartir. Ahora, de acuerdo al escritor del libro, ahorita vamos a ir viendo algunos en la página 20. Habla acerca del tema y el texto. Y hace esta pregunta: ¿debe predicarse sobre temas o sobre textos? ¿Debe elegirse primero el tema y después el texto, o viceversa? ¿Qué debemos de hacer? Y él responde, dice: es imposible responder dando respuestas absolutas, es decir, siempre debe ser el texto o siempre debe de ser el tema. Y es correcto, no debemos de ser tan cerrados en nuestro asunto, pero pensemos, ¿qué es más seguro? ¿Elegir el texto primero, o elegir el libro primero, o elegir el tema? ¿Cuál elección es más segura? Para no caer en la tentación de predicar lo que nosotros le queremos decir a la congregación. Y eso es muchas veces la falla de muchos predicadores, ¿no? Quiero decirles sus verdades a los hermanos y entonces ya sé qué le voy a predicar. Ya aquí tengo primer punto, segundo punto, tercero y conclusión, ya lo tengo. Y solamente vamos a la Biblia para encontrar, ¿verdad? ¿Dónde habla aquí de la disciplina? ¿Dónde habla aquí del pecado? ¿Y dónde habla aquí de la...? Y ya tenemos estructurado primero el texto y la predicación, y después buscamos el texto. Entonces, ¿cuál elección es más segura? ¿Buscar primero el texto o buscar primero el tema? ¿Quién responde? Para mí sería, bueno, pecado, pero pues como si yo voy leyendo, dependiendo si llevo una continuidad en mi Biblia, puedo escoger el texto y de ahí sacar el tema, ¿no? O primero el texto. ¿Alguien dice que primero el tema? ¿O todos de acuerdo con lo que dijo Mar? Pues puede ser ambas. Puede ser ambas. Ahora, cuando veamos que la necesidad es muy apremiante, como lo veíamos la semana pasada, pues no está mal de repente meter un tema en sí. Lo que sí está mal ya es caer en la tentación de siempre decir lo que yo quiero y nunca dejar que la Biblia hable por sí misma cuando tratamos un libro completo. Cuando pensemos en un tema, página 20, párrafo 3, el tercer párrafo, donde dice: es fácil encontrar textos para predicar. ¿Quién lee ese párrafo, por favor? Permítanos citar otra vez a Spurgeon, quien dice: no es que falten, sino que son demasiado abundantes. Es como si a un amante de las flores se le pusiera en un magnífico jardín con permiso para coger y llevarse una sola flor. No sabría cuál coger que fuera mejor. Así me ha pasado a mí, dice el gran predicador. Al tratar de buscar un texto para un sermón, he pasado horas y horas escogiendo un texto entre muchos, lamentando que hubiera tan solo un domingo cada 7 días. Vean, aquí él dice: hay tantos textos para los temas que él deseaba compartir, pero llama la atención cómo, aunque él predicaba generalmente temáticamente, Dios lo usó mucho.
Por eso no hay una regla absoluta. A veces somos muy cerrados y decir, solamente agarramos un libro y así, y nunca predico un tema. Pues vemos la historia que muchas veces la predicación de los buenos pastores de antes era temática y también algunas fueron expositivas y consecutivas. Pero él solamente tomaba generalmente un texto o un pasaje y de ese predicaba. No andaba brincando de uno a otro. Tampoco digo que está mal, pero también es como que más riesgoso en caer en nuestras propias ideas y no dejar que la Biblia hable en su mismo contexto. Pero bueno, y luego la formulación del tema. Ya había ahí sus resúmenes y pues si la mayoría ya hizo esto, entonces saben de lo que estamos hablando aquí. ¿Qué es el tema? Bueno, el tema es el resumen del texto. Tengo el texto, vamos a empezar de 1 de Pedro o de 2 de Pedro capítulo 1 y de qué voy a predicar ahí en ese texto. Bueno, pues podemos pensar de crecimiento. De hecho, toda la segunda carta de Pedro habla de crecimiento. Es el tema que vamos a tratar. ¿Y qué es el tema? Es el resumen del texto y el resumen del sermón en una sola oración. Pudiéramos ahí pensar la bendición de seguir creciendo. O, bueno, yo resumí 2 de Pedro, dice, o crecemos o caemos, porque si vemos, de eso trata Pedro, y al final dice, crezcamos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Capítulo 1 habla de crecimiento, capítulo 2 habla de los falsos profetas, capítulo 3 habla de la necesidad de seguir creciendo. Entonces, vemos ahí, el tema del libro es una sola frase, o crecemos o caemos. Entonces, esa es la idea, de resumir todo lo que vamos a decir, ya sea de un pasaje, o de un libro, o de un capítulo, en una frase, y eso es el tema. El tema es el sermón condensado en una sola frase. Y el sermón es el tema desarrollado. Eso es un juego de palabras ahí sencillo. Ahora me llamó la atención lo que dice en la página 22. Al inicio, el primer párrafo. ¿Quién lo lee? El tema ayuda para dar intensidad y firmeza al sermón y mantener el discurso dentro de los límites razonables. Por esto es preferible tener el tema limitado y bien definido y no demasiado amplio. Predicar un sermón sin tema es como tirar sin blanco. Muy bien. Es preferible tener un tema limitado, es decir, voy a predicar de esto nada más y bien definido. Y bueno, algunos ejemplos. Si alguien dice, voy a predicar de la iglesia, bueno, es un tema muy general. Mejor voy a predicar específicamente de la unidad de la iglesia, o voy a predicar específicamente de la importancia de la iglesia en la familia, en la vida, o voy a predicar exclusivamente de la función de la iglesia, ese es el tema, o voy a predicar de, no sé, los límites de la iglesia, hasta dónde podemos servir a la comunidad y dónde ya no vamos a servir a la comunidad porque ya estaríamos cayendo en pecado. Es decir, limitar el tema, porque si no lo limitamos vamos a andar hablando de mucho, pero a la mera hora no decir nada en específico. Otro tema, el amor. ¿De qué vas a predicar? Del amor. Del amor. Bueno, ¿del amor qué? ¿De cuál amor? ¿Del amor de Dios? ¿Del amor entre los hermanos? ¿Del amor al dinero? ¿Del amor al pecado? ¿Del amor a la santidad? ¿Del amor a Dios? ¿Del amor a la obra de Dios? ¿De cuál amor vas a hablar? Entonces, limitar el tema para entender qué es. Y esto nos ayuda para que los hermanos no salgan de la iglesia y les pregunten en su casa, oye, ¿de qué hablaron en la iglesia hoy? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado a veces que le pregunto, oye, ¿de qué predicaron? Pues, ¿de Dios? Pues sí, ¿no? ¿Y de qué hablaron? Pues, de la Biblia. No, o sea, que por lo menos salgan los hermanos diciendo, hablaron del amor de Dios por los perdidos, o del amor de Dios por sus hijos. Específicamente eso fue. Para no caer en el error de generalizar mucho.
Y lo que decía el otro párrafo, predicar sin un tema es como tirar a la nada, sin un blanco. Y como vemos que hay personas que así viven, que no tienen una meta en su vida, que, oye, ¿qué quieres hacer con tu vida? Hay veces que predicadores igual, se paran cada domingo y no saben ni de qué van a hablar. No prepararon o dicen, bueno, voy a predicar de este pasaje, pero ni siquiera supieron cuál es el tema central de este pasaje. Y yo escuché una vez una ilustración de un hermano que hoy es muy buen predicador, John MacArthur. Cuando él empezó a predicar, precisamente en el seminario, en los devocionales, le pusieron a predicar 2 Samuel 7, donde Dios hace el pacto con David y le promete, pues sí, un pacto, un heredero y un trono y todo eso. Y él predicó de otra cosa, y entonces su maestro después le dijo, oye, tú predicaste muy bonito, pero no predicaste lo que está específicamente en el texto. O sea, tomaste uno solamente y predicaste de otra cosa. Y eso le ayudó, en vez de sentirse, no, pues ya no sirvo para esto, le ayudó para estudiar más y para de ahí siempre buscar el tema del pasaje, no el tema que ya tiene en su mente. ¿Qué tan importante es tener un tema? Bueno, el tema nos ayuda a tener unidad en el sermón. Si decimos, bueno, tenemos 40 minutos para compartir algo de la Biblia y no sabemos qué es lo que vamos a decir, pudiera ser que digamos mucho, pero no abarquemos nada, o tratemos de abarcar mucho, pero no estemos siendo enfáticos en una sola cosa o un solo tema. Entonces, nos ayuda a tener unidad y a saber qué vamos a tomar, qué ideas que vienen a nuestra mente, qué ejemplos, qué ilustraciones, y después vamos a hablar de las ilustraciones, de los ejemplos, de las aplicaciones, cuáles sí vamos a usar y cuáles vamos a rechazar. Es decir, no está para esta predicación, porque recuerdo la primera vez que pasé yo con los jóvenes, ¿no? Ya tenía unos años, tenía como 19 años, y me dijeron, ¿vas a pasar a dar tu enseñanza con los jóvenes? Sí, está bien. Me acuerdo que enseñé la amistad, pobres chavos, como 1 hora y media los tuve ahí. Eso fue lo que pasó. O sea, tenía el tema, pero muy vago, la amistad. Y hablé mucho, pero yo creo que nada más yo me acuerdo de eso, ¿verdad? Porque pues no tenía un tema definido en sí. Entonces hablé de muchas cosas, de muchos ejemplos, de muchos tipos de amistad, y a la mera hora pues fue todo un fracaso. El tema nos ayudará a dominar nuestra mente en el estudio. A decir, yo voy a hablar de este tema, no voy a hablar de los demás. Eso lo dejamos para después. Y cuando estudiamos, a veces tenemos la tentación de querer decir todo lo que estudiamos, todo lo que decimos. A mí todavía me ha pasado, ¿verdad? Todavía aquí Héctor no me dejará mentir que cuando él me escuchaba predicar decía, ahorita viene a mi mente otra cosa y otra cosa y otra cosa. Es una tentación. Tenemos que dominar eso. Ahora, si tenemos un tema, nos va a ayudar a dominar el momento del estudio. Si vemos una herramienta que nos ayuda para otro tema, dejarlo para después, no para la preparación. Nos va a ayudar para prepararnos y nos va a ayudar para el momento de dar el mensaje. El tema es importante para dar intensidad y firmeza al sermón. Si no tenemos un tema, no vamos a estar firmes en lo que vamos a compartir. Nos vamos a ir por otros caminos, ¿sí? Decíamos, no sé si han escuchado la frase, se fue por la tangente. ¿Se han escuchado eso? ¿Qué se fue por la tangente? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo han escuchado o no? ¿Sí? ¿Qué se fue por la tangente? Por otro lado. Eso van a entender, no sé Sí, por qué. otro lado. El círculo, ¿cuál es la tangente en el círculo? Es una raya imaginaria que pasa, pero nada más toca el círculo. Entonces, ese es el tema.
Y a veces nos vamos por la tangente, o sea, estamos en el tema, pero salió algo y de ahí me voy, y ya me fui por la tangente, ya me fui por otro lado. Sí empecé en el punto, pero realmente me fui. Entonces, eso es para que no se ronda. Investiguen tangente y ahí le va a aparecer un círculo y una raya. Eso es la tangente. Y eso es lo que pasa cuando no tenemos un tema definido. Nos vamos por otros lados, nos vamos por la tangente, ¿verdad? Y terminamos hablando de muchas cosas, pero no diciendo nada en concreto. El tema y el título. ¿Esto dónde está? Ahí en la página 22. Seguimos en la página 22. Es importante formular el tema en un título. El título nos ayuda y el título es lo que vamos a escribir, lo que vamos a decir, lo que vamos a comunicar a las personas al predicar. Depende de qué tanta importancia le dé a cada predicador al título, porque he visto diferentes libros y algunos dicen que el título no es tan importante como las aplicaciones, o como los puntos principales, o como la conclusión, que es con lo que se quedan los hermanos, o con el propósito que tienen. Y algunos lo ven con mucha importancia. O sea, si el título está bueno, ya, tienes a los hermanos. Si el título está malo, ya, desde que empezaste. Entonces, para este autor es muy importante el título, ¿no? Tienes que dar un buen título para que la gente te escuche. Y eso es lo que usan muchos periodistas, que dan un buen título, y a veces son títulos engañosos, aunque no mentirosos, o como que engañan a las personas, ¿no? Bueno, estaba escuchando hoy una periodista que decía cómo hacer buenos títulos para tus sermones. Y ella decía, una vez nosotros dijimos, no sé si se acuerdan o si vieron la tele, a menos que nada más yo soy el pecador que veo tele, pero había un programa de Don Francisco, Sábado Gigante, hace años. ¿Sí? No, todavía no nacían. Bueno, fue el primer, si no mal recuerdo, chileno que duró mucho tiempo dando su programa. Y una periodista de Chile dijo que quería vender su periódico. Y ella puso en su titular, Don Francisco preso en Panamá. Y mucha gente compró el periódico porque daba la casualidad que andaba por esos rumbos, por Panamá. Y después en el desarrollo decía, sí, fue preso pues, en el año de 1980 y no sé qué. O sea, no mintieron realmente, pero ¿qué hizo? Que mucha gente comprara. Oye, ¿a poco está preso? No, pues vamos a comprar el preso. Y este hombre aquí dice muchas cosas. ¿Dónde lo dice? Que el tema despierta el interés. Es en la 23, en la parte de hasta abajo. Ah, sí. Dice, vean cuán intrigantes son los títulos de ciertas novelas y películas mundanas. Es lo que dice, ¿verdad? Debemos imitar en ello hasta cierto punto a los hijos de este siglo, que son más sagaces que los hijos de luz. Ahora, yo no estoy tan convencido, y yo les invito a que hagan en sus libros, porque son de ustedes. Yo aquí le puse un signo de interrogación, como, no estoy tan convencido, o sea, no estoy tan de acuerdo, pero bueno. Dice, pero sin caer en exageraciones. En Norteamérica, donde los temas son generalmente anunciados por medio de un cartel en las afueras de las iglesias, pueden observarse muchos títulos de sermones ingeniosísimos. O sea, y sí, en Estados Unidos ustedes pasan por la carretera y ahí se ve el anuncio de la iglesia, ¿no? Domingo, hoy a las 10 aquí en esta iglesia. El tema de hoy es, y aparece. No sé, ¿saben lo que es la hora feliz, no? Happy hour, la hora feliz, la hora de 2x1 en los bares, ¿o no saben más? Bueno, eso no suelen en los bares. Entonces, a veces así ponen, hoy hora feliz, de 10 a 12. Y pues la gente que le gusta como que, oye, voy ahí,
capaz y va a haber algo, ¿no? Bueno, yo no digo que hagan eso, pero a eso es a lo que yo pienso que el autor dice, que hay muchos títulos muy ingeniosos que dicen, ¿cómo? ¿Cómo es posible, no? Por ejemplo, el rey asesino. Ayer hablamos de David cuando mandó matar al esposo de Betsabé, ¿no? Urias, o cosas así. El rey sanguinario, o el profeta que destrozó a Amalek. ¿Y se acuerdan de Samuel, no? Cuando que dice la Biblia que, bueno, ya, ustedes lean la Biblia, Sí. destrozó a Amalek. Cosas así. O lo que decía la hermana, bueno, como la alusión que se dijo ahorita, ¿no? El incesto en la Biblia. Pues sabes, algunos, oye, ¿qué? ¿A poco de eso habla la Biblia? Y los morbosos van a llegar, pero se van a encontrar con la historia de Lot y sus hijas. Bueno, aquí sí es importante el título, tal vez no tanto como en Estados Unidos, porque la diferencia muy grande es que en Estados Unidos, hasta hace unos años, la gente era cristiana. Así como aquí decimos, bueno, aquí todos son católicos, aunque ni vayan, ni sepan, ni nada, pero son católicos. Bueno, allá en Estados Unidos somos una nación cristiana. Y entonces, muchas veces la gente va a la iglesia donde les queda más cerca, o la que llega del camino de aquí a la casa de mis papás, muchos no son, ¿cómo se puede decir? Entregados a una iglesia local en sí. Pero aquí también es útil el título para despertar el interés de los amigos. Debe ser breve, atractivo y a veces sorpresivo. Ahí dice chocante, que es lo mismo, nomás que no usan mucho esa palabra, para despertar el interés del público. Corto, claro y expresivo. Más en estos tiempos. Antes, los escritores ponían los títulos de sus capítulos largos. Bueno, no me traje un libro, pero me voy a traer un libro que el capítulo 1 y así, como 4 renglones del título del capítulo. Luego del capítulo 2, 4 renglones. Y ahorita ya no, ya nomás el tema del sermón. Ya. Y antes el título hubiera sido la importancia que tiene el predicador de desarrollar en la predicación un tema para que los hermanos sepan de qué se va a tratar. Todo eso era el título. ¿De qué trataron? Tienen que decir todo el título. Y creo que es porque la memoria de antes era mejor que la de ahora. Bueno, es la misma, pero ahorita ya somos muy de que rápido lo queremos todo. Un pensamiento concreto. Un tema largo pierde toda su gracia y atractivo en estos tiempos. En la página 24 está el ejemplo. Cierto predicador anunció el siguiente tema. Y aquí está, ¿verdad? Aquí está en la página 24. Las opiniones falsas que los hombres se forman acerca de los juicios de Dios permite sobre nuestros prójimos y las opiniones rectas que se deben formar sobre tales juicios. Pues está como que muy raro. Y dice el autor, es mejor decirlo solamente el peligro de los juicios erróneos. No detalla lo que se va a decir, sino que hace, despierta el interés de las personas para saber de qué se va a tratar toda la enseñanza. Y hay dos ejemplos aquí al final de la página. Ejemplo sobre Juan 9:25. ¿Cuál es el título que el autor propone? La confesión del ciego. La confesión del ciego. Y él dice que el otro tema, la historia del ciego, es como muy vago. Bueno, ¿cuál historia? ¿Qué pasó? Y él dice, la confesión. Ahí está diciendo algo que pasó, aunque no está diciendo todo lo que sucedió. Pero aquí estás siendo un poquito más específico. El otro ejemplo que pone es Lucas 15:7. ¿Cuál es el tema que él propone? El hambre del alma. El hambre del alma.
O sea, no se conformó con el hambre del hijo pródigo, porque ya todos saben que el hijo pródigo tuvo hambre, pero el hambre del alma, como un poquito más profundo, y hablando que no nada más era hambre del estómago, sino que era un hambre espiritual también la que tuvo el hijo pródigo. Pero ya en la segunda parte de esta clase, o sea, ya como en el febrero o marzo, vamos a tratar de ver cómo formar un bosquejo que sea más atemporal, o sea, que no se refiera solamente a los de la Biblia, sino a nosotros también. Lo vamos a ver después. Menciono en la página 25 los diferentes tipos de la formulación de los textos, de los títulos. ¿Cómo puede ser un título? Puede ser sintético, es decir, ¿qué es sintético? Porque yo tuve que investigar de qué es sintético. Yo sé como que ¿es la natural o sintética? No, pues ¿qué es sintético? ¿Qué es sintético? Pues es algo que está compuesto por diferentes partes, por diferentes componentes, por diferentes fuentes, ¿no? Y por eso puso él aquí como sintéticos, y hay intercambiables, la dádiva de Dios a nosotros y nuestra dádiva hacia él. Ahí están dos componentes. ¿Cuál? La dádiva y la persona. Dios es una persona, nosotros somos una persona. Son las dos y se compone, ya es algo sintético. El tentado pecador y el tentado salvador. Ahí está el otro tema o título. ¿Cuáles son los componentes? Un pecador, un salvador y la tentación, que es lo que está ahí como que uniéndolos, ¿sí? A eso se refiere lo sintético, cuando hay algo que une a dos o más cosas. En el primero, ¿cuáles son las dos cosas que están aparte, Dios y el hombre, en ese título? ¿Y qué es lo que los une? Lo que tienen en común, la entrega, la dádiva. ¿Sí? O me están perdiendo o están, ¿sí? Más o menos. Y en el segundo ejemplo, ¿cuáles son los dos elementos diferentes? El pecador y el salvador. ¿Y qué es lo que comparten? La tentación. O sea, tanto el pecador es tentado como el salvador es tentado. Y esos son los sintéticos, cuando hay dos cosas y hay algo que está uniéndolo. Y ahora también de los títulos, y esos son mis favoritos, que ni me quiebro la cabeza. Como dice la Biblia, así se va a llamar el sermón. Está fácil así. Frases bíblicas. Las fuentes de la salud, Isaías 2. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Eso dice en Job. Otro tema. Hoy vamos a hablar de ¿a quién iremos? Juan 6:68. 6:58, perdón. Y ahí está. Son títulos que vienen de la misma Biblia. No nos quebramos la cabeza. Y el otro son los paradójicos. ¿Qué es una paradoja? Bueno, una definición así sencilla es decir algo que parece una contradicción, pero no es una contradicción. Es como cuando Pablo dice, estamos como derribados, mas no destruidos. Es una paradoja. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Esto es una paradoja. Soy pobre, pero soy rico. ¿Cómo? ¿Eres pobre o eres rico? No, pobre pero rico. ¿Qué es? Paradoja. Estamos muertos pero vivos. Vivos para Dios, pero muertos al pecado. ¿Qué es? Paradoja. Y otra que yo le puse son los de urgencia. Este no está ahí en el libro, ¿no? Pero títulos de urgencia. Por ejemplo, huye o morirás. Cuando habla de huye de las pasiones juveniles. ¿De qué vamos a predicar hoy? Huye o morirás. Esa es la enseñanza. Y entonces es algo diferente porque no es paradójico, ni es una frase bíblica, tampoco es algo sintético, es algo como que da una urgencia. Haz esto. O creces o te caes. Eso como que llama a la urgencia a hacer algo. Ahora el desarrollo del tema. Y aquí ya pasamos a la página 26.
¿Cómo nos recomienda el autor que desarrollemos el tema? ¿Quién quiere leer esta parte de la diapositiva? Se debe desarrollar el tema de tal manera que haya una sucesión natural y ordenada que excluya todo lo que no sea el propósito. Sí, por eso es la imagen, ¿no? De tal manera vamos a desarrollar ahora. En sí, el resto del libro es cómo desarrollar el tema, ¿sí? Va a haber diferentes maneras de ver los bosquejos, pero ¿cómo desarrollamos el tema? Bueno, de tal manera que haya una sucesión. En primer lugar, esto es lo que Dios quiere. En segundo lugar, esto es lo que tú debes hacer. En tercer lugar, esto es lo que podemos hacer. En cuarto lugar, la conclusión, por ejemplo. O sea, lleva una sucesión, nos lleva a algo. O establecemos, por ejemplo, el problema que hay y luego la respuesta de Dios o la exigencia de Dios y luego la respuesta del hombre y al final, aplicaciones. A veces se dice muy claramente y a veces no se dice tan claramente, pero cuando estamos organizándonos a predicación debemos de saber que estamos haciéndolo de una manera ordenada y quitando todo lo que no nos va a ayudar al tema. ¿Qué dice esta segunda columna? Los pensamientos deben subir y ascender como una escalera de enseñanza. Los pensamientos cuando vamos organizando, pero también cuando estamos compartiendo, tratar de verlo como una escalera, que cada vez se vaya aprendiendo más y llegar cada vez más al objetivo o a la conclusión, al propósito que vamos a tener. No es aconsejable dar una predicación sin un orden lógico. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Pero no es algo que se aconseja, ¿verdad? Es mucho mejor tener un propósito y un orden claro para predicar. Página 28. Alguien que lea este párrafo, el primer párrafo, donde dice: es verdad que Dios hasta... Bueno, sí. ¿Sí? Es verdad que Dios se ha servido a veces de los medios más humildes para realizar su gran obra de salvación de almas. Y sermones sin orden lógico no han sido siempre sin fruto, pero tal modo de proceder no es aconsejable en modo alguno, cuando puede haber un propósito y una ordenación clara del sermón. Una aglomeración de pensamientos buenos puede compararse a una turba que trata de apoderarse de cierta fortaleza. Puede tener éxito en algunas ocasiones, pero no podrá obrar jamás con la eficacia de un ejército en el que cada hombre sepa pelear. Muy bien. Entonces, ¿Dios puede usar al peor predicador? Sí. Porque, digo, Jesús, hasta las piedras pueden hablar, ¿no? En el libro de Números, que vemos que Dios usó a un burro. Después usar un burro, puede usar al peor de todos, puede usar la mija. Entonces, no es en sí la preparación. Ya vimos la semana pasada, es Dios, su Espíritu Santo, lo más importante. Pero si podemos, yo creo que ahí sí debemos de imitar hasta cierto punto a los del mundo, que a veces vemos que alguien da un discurso muy bien preparado y decimos: ¿cómo yo me paro y ni siquiera sé leer en público? Y veo que alguien, un político, buen político, que da un buen discurso, no, diría el hermano Rafa, no nuestro abuelito de ahorita, pero alguien que sí de un buen discurso, es decir, como él que está hablando de esas cosas pasajeras habla tan bien, y yo que hablo el mensaje perfecto de Dios lo estoy haciendo tan mal. Entonces, a veces nos escudamos y decimos: mira, pues si yo veo a tantos predicadores que lo hacen mal y son muy bendecidos, ¿para qué me preocupo? Bueno, pues porque, como hemos dicho, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
Y dice ahí una comparación, ¿no? Una turba de gente tal vez a veces puede ganar, puede derrumbar una fortaleza, pero una turba sin ningún tipo de organización realmente no va a hacer el mismo efecto que un ejército que está bien entrenado y un ejército que tiene táctica, que va a saber cómo atacar, que va a saber cómo llegar a su objetivo. El plan es necesario en todas las cosas, es lo que dice el siguiente párrafo, ¿verdad? Dice que un arquitecto no empieza a edificar sin antes haber hecho un plano. Un ingeniero civil no hace sus brigadas al azar sobre las montañas sin haber antes saber por dónde va a pasar el camino. Como ayer decía el hermano Rafael, pues un médico no va a operarte del corazón bajándote acá, donde está la vesícula, creo que está a ese lado, no sé si uno de los dos, porque no soy médico. Para mí pregúnteme dónde está Amós, no sé dónde está Amós, antes de Abdías, Jonás y Miqueas, ¿no? Pero pregúntele a veces a uno, oye, ¿no? A ver, busca ahí en tu Biblia Habacuc. No, Habacuc está acá, Habacuc, ven para acá. No, en tu Biblia, ¿dónde está Habacuc? Porque a veces tenemos nombres bíblicos, pero no tenemos a la Biblia en nuestra mente, ¿verdad? Ahora, un predicador no debe lanzarse a trazar el camino que se va a proponer. ¿Cuál es el camino que debemos de pensar? Llegar al corazón de las personas, llegar a la mente de ellos y convencerles de la verdad de Dios. No debe hacerlo sin un plan. A veces Dios usa aunque no tengamos planes, pero no debe de ser así desde nuestra parte, ¿no? Excepto en casos especiales en que tal preparación haya sido de todo punto imposible. Que de repente, a ver hermano, pásale a predicar y yo no tenga más que la Biblia. Aunque la idea es que cada quien ya tenga de que un año, pues su libreta llena de sermones, ¿verdad? Para cuando pase a predicar, pues aquí tengo ya. Y andar como Carlos Espulio el sábado en la noche, ¿no? ¿De cuál de todos estos va a predicar? Ya tener de dónde escoger. ¿Cuál de todas las flores, como decía en la ilustración de hoy? ¿Y qué es lo que hace ahí Dios? Cuando es algo imposible prepararnos, o cuando nos agarran como que de repente. Pues la inspiración del Espíritu suple la imposibilidad del predicador. Y eso a veces es común. Por ejemplo, si vamos a acompañar a alguien que va a decir, bueno, se murió tal hermano de otra congregación, o se murió un tío que no es cristiano y la familia no es cristiana, yo voy por ser mi familia, ¿no? Y que de repente ahí mi primo diga, pues tú que eres hermano, a ver, dinos aquí unas palabras. Pues no traigo ni Biblia ni nada más que el celular y pues de aquí voy a agarrar. No me preparé ni mentalmente que voy a hablar algo en el funeral de mi tío, pero el Espíritu Santo nos ayuda en ese momento. Como veíamos la semana pasada, hay dos extremos. El imprudente que dice yo confío en Dios, y el también imprudente que dice yo confío en mi preparación y ni siquiera le pido a Dios la ayuda. Ok. Entonces Dios bendice a veces la imposibilidad. Lo pudiste, te bendigo, pero no la negligencia. No quisiste hacerlo, pues a ver si que no se problema. Y terminamos con esta ilustración que pone ahí este hombre que habla del bosquejo gráfico. Y él dice que pensemos en un bosquejo como en un trompo, ¿sí? Y de hecho ahí está en su libro, creo que hasta atrás, que está como muy raro este trompo. Yo la primera vez que lo vi no sabía que era un trompo. ¿Quién sabe quién será? Hasta que leía el capítulo y dije, es un trompo. Muy raro, por cierto, pero dice que es un trompo. La cabeza del trompo representa el título,
del cual se va a compartir la cabeza. Pero vean, dice que arriba hay como una neblina que es el tema. ¿Cuál es el tema? El tema que voy a predicar. Y luego está el título, la cabeza. Y luego están ya después los puntos principales. Y dice que todo está cayendo en el peso hacia la punta. Imagínense un trompo sin punta, por eso es que ya salgo de la conclusión, no me voy a adelantar. Pero desde todo va ampliado y se va afilando hasta llegar a la conclusión. Todo pesa sobre la punta de la conclusión que debemos clavar en la conciencia de nuestros oyentes. Entre más peso tengamos, entre más argumentos, entre mejor desarrollemos el texto, la conclusión va a llegar más directa a la persona. Ahora ustedes tienen que hacer esto, o respondan haciendo esto. Me quedan 2 minutos y medio. Y hablemos ya al final del bosquejo. ¿Qué es el bosquejo? Es un esqueleto, es una estructura. Y aquí sí voy a poner que tome foto porque ya me quedan 2 minutos y tengo que dejarle la tarea. Es un esqueleto, de manera que de la manera en que se va a presentar la predicación. ¿Sí? Una foto, pastor, toma una foto y nos manda algo por... Ahorita yo se las... El sermón bien ordenado es mejor o es más fácil que se quede en la mente. Predicó en primer lugar de esto, y después dijo esto, y después dijo esto. A que muchas ideas. ¿Qué dijo el pastor? Dijo muchas cosas. Así, bueno, dijo 3 cosas. El tema fue este, dijo 3 cosas. En primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. O 2 cosas o 4 cosas. Y eso está en la página 3. ¿Cómo van a hacer ustedes los bosquejos a partir de... ¿A quién le toca el devocional mañana? Bueno, el jueves. ¿Dónde? A Sergio. Bueno, y si no viene Sergio, ¿quién va a hacer? Bueno, hermana, así va a ser ahora su devocional. ¿Sí? Y a los que hagan sus devocionales antes de empezar, les voy a revisar ahora sí antes sus apuntes. ¿Sí? Y va a ser diferente a los devocionales que ustedes tienen. O sea, ustedes tienen su libreta de devocionales de tiempo a solas. Bueno, esa ya no va a ser la que van a traer los devocionales aquí. Ya va a ser aparte, donde van a poner punto 1, esto, sacado del texto, o idea principal, y luego la subdivisión. Estas subdivisiones secundarias no se las voy a pedir, pero sí por lo menos las subdivisiones. ¿Sí? Eso también se lo va a mandar al grupo. Y esa también se lo va a mandar. Las 4. La 4 no vamos a estar preparados porque tal vez voy a dar, a ver, hermana Liz, pásale y di aquí tu tema. Pero todos estén preparados. Leer el capítulo 2, sermones textuales, hacer un pequeño resumen, no quiero que escriban así tal cual. ¿Me escucharon? Traer 3 textos sobre los que predicarías y sus posibles divisiones. Por eso dije, está preparados. Se supone que si hacen la tarea, y le voy a decir, a ver Héctor, pásale y dime uno de tus 3, y va a decir, voy a predicar de este texto, de acuerdo al capítulo 2. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad, primer punto. Segundo punto, todas las naciones. Tercer punto, enseñar todas las cosas. Y cuarto punto, todos los días. ¿Y ahí está? Pero ese ya no se vale. ¿Sale? Muy bien. Termino. Dios los bendiga. Te voy a mandar. No me digas que no se grabó.